A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. In those days, En God aquellos delivered días el Moses and Señor Aaron, pronunció las siguientes I, the palabras. Lord, am your God, Yo soy el Señor who tu brought Dios, you out of the land que of te Egypt, saqué de from the Egipto, place of de la slavery. esclavitud. You shall not have other No gods tendrás beside me. otros dioses frente a You mí. shall not carve No te idols harás for ídolos, yourself, figura which shall alguna be de lo any que hay shape in the arriba sky, en el cielo, or on the earth below the earth, abajo en or la in the tierra, waters beneath the o en earth. el agua debajo de la You shall tierra. not bow down No te before them or postrarás worship them. ante ellos, ni le darás For I, culto, the porque Lord, yo, your God, el am a Señor, jealous tu God, Dios, soy un Dios inflicting celoso. punishment for their father's Castigo el wickedness pecado de los padres en on the los hijos, children of those who hate nietos y them, bisnietos cuando down to me the third aborrecen, and fourth pero generation. actúa con But piedad bestowing por mercy 1000 down to the generaciones, thousandth cuando me aman y generation guardan mis of the preceptos. children of those who No love me. pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, You shall not take the name porque of no the Lord dejarás in el vain, Señor impune a for the quien Lord will not leave pronuncie su unpunished nombre him en who takes falso. his name in vain. Fíjate Remember to keep holy en the el Sabbath sábado day. para santificarlo. 6 days you may labor Durante and 6 do días your work, trabaja y haz tus but the tareas, seventh day is pero the el día Sabbath to the séptimo es Lord un your día God. de descanso dedicado al No Señor, work tu may be Dios. done then No either harás by trabajo you alguno, or your ni son tú, or daughter, ni tu hijo, or your ni tu male or hija, female ni tu slaves esclavo, of ni your tu people, esclava, ni tu or the ganado, alien who ni lives el with you. forastero que vive en tus In 6 ciudades. days the Lord Porque made en 6 días the hizo heavens el Señor el and the cielo, sea and all that is la in them. tierra, el mar y lo que hay And en on the ellos. seventh day Y el he séptimo rested. día descansó. That is why the Lord has Por eso blessed bendijo el the Señor Sabbath el day sábado and made it y holy. lo santificó. Honor your father and your Honra mother, a tu padre y a tu that you madre. may have a long life, Así prolongarás tus and días en la prosper before your tierra God. que el Señor tu Dios te va a You dar. shall not kill. No You shall not matarás, commit adultery. no cometerás You shall adulterio, not steal. no You shall robarás, not bear false no witness. darás testimonio falso contra tu You shall prójimo, not covet your no neighbor's house. codiciarás los bienes de You tu shall not prójimo, covet your no neighbor's wife, codiciarás la mujer or de tu his male prójimo, or female ni su slave, esclavo, ni nor su his ox esclava, or ass, ni un buey, nor ni un anything asno, else that ni belongs to nada him. que sea de él. Verbum Domini. Lord, you have the words of Señor, everlasting tú life. tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes The palabras de law of the vida Lord is eterna. perfect, La ley del correcting Señor es instruction. perfecta y es The decree of descanso the del Lord alma. is El trustworthy, precepto del Señor es giving fiel wisdom e to the simple. instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. The precepts of the Lord are Los right, mandatos del Señor son rejoicing the heart. rectos y alegran el The command of the corazón. Lord is La clear, norma del Señor es enlightening the límpida eye. y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. The fear of the Lord is pure, La voluntad del enduring Señor es forever. pura y eternamente The estable. ordinances of the Los Lord are mandatos del pure, Señor son perfect and verdaderos just. y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida They eterna, are more precious than gold, más preciosos que el oro, purest gold. más que el oro Sweeter fino, also than syrup, más dulces que la honey miel from the comb. de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Blessed are they who have kept the Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Domine.
Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes escuchan lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Verbum Domini. When speaking about the saints, we sometimes Cuando tend to think uno of habla them acerca as de los santos, a otherworldly, menudo uno short-lived, piensa de ellos as if they como are si fueran de ethereal otro creatures mundo who o came to earth well extraordinarios, prepared como si and did not fueran have to criaturas undergo the etéreas trials que of this llegaron a la world. tierra ya perfectos y We no forget that most of the tuvieron que time pasar por las these people are dificultades just like que the rest otras of us. personas. Nos They have olvidamos to que son deal with some of the personas same issues and comunes y crises that corrientes any como of us nosotros. face in life. Tuvieron que lidiar con muchos de los And today we mismos celebrate problemas the que memorial nosotros. of Y Blessed hoy Stanley celebramos el Rother, memorial del who is beato described Stanley as an Rother, ordinary man with a descrito great como love un for hombre común y Christ corriente and con for the un people he served. fuerte amor por Cristo y el pueblo que He sirvió responded como generously to the sacerdote. grace of his Él vocation respondió and ultimately generosamente a la abandoned his gracia de life su for the vocación sake of y his al people final entregó he su served. vida por su pueblo, al cual He is the sirvió. first U.S.-born priest Es el martyred to be primer beatified by the sacerdote church. nacido en Estados Unidos en sufrir martirio y Stanley ser Rother was born beatificado. to a farming family Stanley Rother in nació en una Okarche, familia de Oklahoma granjeros en in Okarche, Oklahoma, 1935. en Early in 1935. his life, he worked as a farmer. Muy de joven It would have trabajó been the como common granjero expectation at the y time hubiera sido la that he would expectativa continue común de working as la a época farmer. que él continuase trabajando como However, upon granjero. completing high school, Sin he embargo, sensed that después he de had a acabar la vocation to secundaria, preach. sintió que tenía vocación al So he studied for sacerdocio. his home Así diocese que of estudió para Oklahoma su City diócesis at natal two de la different ciudad de seminaries and Oklahoma was en eventually dos asked to leave diferentes the seminary. seminarios, aunque This finalmente was se le in pidió part due que to se cultural saliera del differences seminario. with his En study, parte fue especially debido the a Latin sus language. problemas académicos, Even though he especialmente en was el asked to idioma leave, he latín. still felt A called to pesar que le priesthood. pidieron salirse, seguía sintiendo el He was llamado al finally able to sacerdocio. attend Mount St. Finalmente Mary's pudo Seminary in capaz Emmitsburg, de Maryland, entrar al seminario and de was Monte ordained to the Santa priesthood María en in Emmitsburg y fue 1963. ordenado al sacerdocio en In the same year, his 1963. diocese was El in the mismo año, su process of diócesis beginning estaba a en mission proceso in de Guatemala. iniciar una misión en Guatemala. And he spent the first 5 years of his priesthood Pasó los in his primeros home 5 años de su diocese of Oklahoma sacerdocio City. sirviendo en su And in diócesis 1968, local de Oklahoma he City volunteered to be y en sent with a group of 12 1968 se missionaries to ofreció de Guatemala voluntario para ir to junto minister to the con un people grupo of de the 12 area. misioneros a Guatemala para servir a una At the parroquia time, ahí. a significant En portion of aquel the population entonces, in the una gran country porción de la suffered from población en el malnutrition, país and most sufría of the de children died before malnutrición the age of y la 6. mitad de los niños morían antes de llegar a los The 6 años missionaries de who edad. served in the country Los before the misioneros arrival que of Stanley sirvieron Rother en el país antes were de la definitely llegada de Stanley experiencing a Rother humanitarian crisis. lidiaban con una grave There was crisis also a civil humanitaria. war that was going on También in the había una country guerra that occurred civil 8 en el years país prior and would last for a que total of llevaba 8 años 36 years. y duraría un total de When 36 Blessed años. Stanley arrived in his Cuando el Beato missionary Stanley territory of llegó al Santiago territorio de Atitlán, su misión de he put Santiago his whole Atitlán, heart and soul into puso ministering todo su to the corazón y people su of his alma en place. servir al pueblo bajo su The cuidado. farming skills that he had acquired Los during his upbringing conocimientos de as agricultura he worked que directly with the adquirió durante people su to juventud help sirvieron cuando begin trabajó farms, directamente con la establish gente para co-ops ayudarles to make it a more inici- profitable for the farmers, fundar granjas, a and formar helped to open cooperativas radio stations, y ayudó school, and a hospitals.
fundar una estación de radio, una escuela y un hospital. Y quizás uno de sus logros más notables, considerando en especial su dificultad inicial con el idioma latín, fue completar una traducción de todo el Nuevo Testamento al idioma del pueblo local para que pudiesen leer la palabra de Dios. Desafortunadamente, con el paso de los años, la situación política en el país continuó deteriorándose, pues la gente se rebelaba en contra de su gobierno corrupto, y el gobierno a su vez parecía tomar esta situación como culpa de la iglesia, como si muchos de los problemas que la gente encaraba eran salarios injustos, mientras que la minoría de ricos acumulaba riquezas y también había una mala distribución de la tierra. El gobierno culpó a la iglesia porque era una de las pocas entidades en el país que estaba tratando de resolver la situación para los pobres. La clase gobernante empezó a describir a aquellos que trabajaban con los pobres como simpatizantes comunistas, y como la iglesia se volvió en blanco de persecución de parte del Estado, debe ser lección para nosotros que, sin pensarlo bien, nombramos a otros comunistas cuando solamente están tratando de ayudar a la gente, mientras que la parroquia del padre Stanley había estado relativamente a salvo a pesar de la guerra civil. La violencia finalmente llegó a Santiago en 1980. El gobierno empezó a secuestrar personas que pensaban eran líderes de la resistencia y los torturaban y los mataban. En cierto momento, el ejército llegó al pueblo del padre Rotter y realizó una asamblea en donde alegaban estar ahí para proteger al pueblo y mantenerlos seguros contra la insurgencia. El padre Stanley escuchó pacientemente hasta que dijeron que estaban ahí para proteger al pueblo. Entonces él les dijo: si están aquí para proteger, ¿por qué están desapareciendo? Eso no sucedía antes que ustedes llegaran. El padre Rotter entonces ayudaba a las viudas y familiares de aquellos que habían sido desaparecidos y les proporcionaba alimento. A medida que la situación se volvió más peligrosa, el padre Stanley se volvió incluso más resoluto de permanecer con su pueblo. Cada año en Navidad, el padre Stanley escribió una carta a ser publicada en dos periódicos en Oklahoma que mantendrían a los lectores informados de la situación en la misión en Guatemala. En la última carta navideña que escribió antes de su muerte, explica la supuesta razón de la presencia del ejército en nuestra área inmediata es expulsar y protegernos de las guerrillas comunistas, pero no hay ninguna guerrilla comunista alrededor. Hasta ahora tenemos 10 hombres que han desaparecido. El director de la radio fue uno de los primeros, y más adelante la estación fue asaltada y saqueada. Un buen amigo mío, por casualidad, estaba en el lugar equivocado cuando estaban arrestando a varios. Dejó una esposa y 3 hijos. La esposa y uno de los hijos tienen tuberculosis y el bebé tiene apenas 6 semanas de edad. Otro hombre deja 7 hijos. Luego cuenta que aún no ha recibido ninguna amenaza directa contra él, pero los misioneros claramente tienen preocupaciones de que empezarían a atacarlo. El padre Stanley concluye la carta diciendo famosamente: esta es una de las razones que tengo de permanecer ante el peligro de daño físico. El pastor no puede correr ante la primera señal de peligro. Rueguen que podamos seguir predicando la presencia de Cristo entre nuestro pueblo para que su presencia los fortalezca para para soportar estos sufrimientos en preparación para el reino. Poco tiempo después de esta carta, recibió información de que había planes de secuestrarlo y que su nombre había puesto en una lista de hombres a ser asesinados junto con nuestro párroco guatemalteco. En este momento fue que escapó de Guatemala junto con su párroco asociado y regresó a Oklahoma durante unos meses. Pero él siguió sintiendo el llamado de regresar a su pueblo en Guatemala. Él sentía que los había abandonado. Su hermano Thomas cuenta que él veía a su hermano pasar mucho tiempo
mirando desde la puerta de la casa hacia afuera, pensando acerca de su pueblo y queriendo regresar a su pueblo. E incluso había prometido a su pueblo que él regresaría a tiempo para Semana Santa. Su obispo aceptó enviarlo de vuelta a Guatemala a pesar del peligro y regresó en abril, justo a tiempo para Semana Santa. Para julio de 1981, 6 sacerdotes habían sido asesinados desde mayo de 1980. El padre Rotter tomó todas las precauciones apropiadas para asegurar la propiedad de la iglesia, cambió las cerraduras, dormía en diferentes cuartos y creó un plan de lo que haría si entraban a secuestrarlo o matarlo. Así que estaba preparado para pelear si fuera necesario. Y la noche del 27 de julio, la noche antes de morir, celebró la misa y tuvo una cena amena con su pueblo. Escucharon música juntos y la pasaron bien para aliviar la tensión. Aquella noche, 3 hombres entraron en la rectoría y encontraron al padre Stanley. Era claro que él peleó, pues se encontraron cortes en sus manos, pero finalmente fue arrinconado, le dispararon 2 veces en la cabeza y murió. Cuando la gente se enteró del asesinato de su párroco, fueron a la rectoría, colectaron algo de su sangre en vasijas y la pusieron frente al altar. Sabían inmediatamente que él había sufrido martirio. La siguiente mañana cientos de personas se presentaron en la parroquia y se dijeron unos a otros: han matado a nuestro sacerdote, a nuestro pastor. El padre Rother había dicho a una de las hermanas: si vienen por mí, prendan el cirio pascual y canten canciones de Pascua. Y es lo que hicieron. Y resulta que la parroquia donde el beato Stanley fue asignado fue establecida en 1557. Durante más de 400 años no había habido una sola vocación al sacerdocio que saliera de esa parroquia. Entre 1981 y el 2018 eso cambió. Tuvieron 9 sacerdotes ordenados de esa parroquia y otros 7 que ingresaron al seminario. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y Stanley Rother fue declarado beato por el Papa Francisco en el 2016 y beatificado en el 2017 en Oklahoma City. Lo que es particularmente interesante acerca de este beato es su humanidad y cómo la gracia de Dios obró tan fuertemente a través de él. El padre Stanley no tenía como meta ser héroe, sencillamente tenía el deseo de cumplir la voluntad de Dios y servir al pueblo de Dios. No tenía el deseo de morir e hizo todo dentro de la razón para proteger y defender su propia vida. No tiró su vida negligentemente, respondió al llamado de Dios hasta el punto de derramar su sangre por su pueblo. Y como dice el Señor, no hay amor más grande que dar nuestras vidas por nuestros amigos. Rogamos pues que el Beato Stanley continúe siendo inspiración a todos nosotros, que busquemos amar y servir a Dios y al prójimo en la forma en que el Padre Stanley lo hizo.